Bueno, por la gracia de Dios tenemos la oportunidad de continuar con estos temas, que es una introducción al Evangelio según San Juan, un contraste con los evangelios sinópticos, las diferencias y aquellas similitudes relacionadas al ministerio que hizo el Señor antes de ascender. Acá lo importante es que tuvimos que introducirnos en el tema de la oración, porque justamente es un gran cambio entre los sinópticos y Juan. Y estamos tratando de ver todos estos temas y básicamente vamos a tratar de empezar recordando qué es orar. Los pasajes fundamentales son Filipenses 4, 6 al 9, que los vamos a tener que estudiar más adelante, pero que en realidad es la introducción para estos temas. Pablo decía a los filipenses: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Vamos a detenernos en este pasaje cuando nos toque la oración de Pablo a los filipenses. Como definición de estos pasajes dijimos que orar es la manera de compartir con el Señor aquellas emociones, aquellos pensamientos que aparecen en nuestra vida diaria, generalmente en una forma de diálogo, donde le hablamos al Señor lo que está en nuestro corazón y nuestra mente recuerda textos bíblicos a través de eso que hemos hecho, que es leer o memorizar la Escritura. En segundo lugar, esto podía ser en forma audible o no. Uno puede orar en el pensamiento y aún hablando en voz muy baja. En tercer lugar, dijimos que esto ya no depende de las circunstancias, ya no tiene que ver con las posturas físicas, ni con el grado de madurez o espiritualidad. Puede orar un recién convertido como una persona de cientos de años en la vida cristiana. Por lo general no pasa de 100, pero hacemos una exageración. Y tampoco depende del tiempo que invierta en orar. Puede orar 5 minutos, 10 minutos, una hora, lo que sea, o varias veces en segundos, en instantes. Y también, por ser un decreto divino, algo que Dios dice que hay que hacerlo, que debemos orar, esto se transforma en una responsabilidad del creyente. Y debemos hacerlo como testificamos o como somos agradecidos por lo recibido o por los alimentos o por leer su palabra. Como pequeño recuerdo, tenemos que ver unos puntos. Primero, estamos estudiando el nuevo modelo de oración. Esto el Señor se lo explicó a los apóstoles en el aposento alto, del capítulo 13 al 16 de Juan, y esto era para la futura iglesia. Muchas personas creen que el Señor le enseñó a los discípulos el Sermón del Monte, y por lo tanto los discípulos deberían estar orando de esa manera, y no es así. No es así. En el ministerio terrenal del Señor eso lo hizo y les mostró, pero ahora no. Eso es hasta el momento de ser rechazado. Acuérdense que el Sermón del Monte está en Mateo 5 y el rechazo está en el capítulo 12, donde el Señor ya se vuelca a predicar en parábolas para que no puedan convertirse. Esta revelación que está dándole aquí en Juan se va a completar después de Pentecostés, cuando su iglesia recién empezaría. En segundo lugar, entendimos que las oraciones antes de la ley cambian cuando llega el pacto condicional de Éxodo 19. Y el Sermón del Monte también cambia las oraciones durante el periodo de la ley. El Sermón del Monte justamente indica que Dios hace un cambio en esa oración. En tercer lugar, vimos algunas frases exageradas acerca de la oración. También revisamos algunos textos que aparentemente apoyaban la idea acerca del poder que tiene un individuo que ora y acerca de lo que realmente significa pedir con fe, o lo que es la idea de orar fervientemente. Y entendimos que no se apoyan estas ideas cuando hacemos una exégesis en la Biblia. También hicimos un estudio del contexto y la exégesis de algunos textos que parecían decir que la oración insistente podía generar una bendición.
que Dios se iba a mover para para concedernos ese pedido. Y esperamos haber entendido lo que realmente el Espíritu Santo dejó escrito para que sepamos cómo orar. Y como recordatorio, respondimos a algunas preguntas básicas. Si había mucha oración, había mucho poder. Si la oración era insistente, torcíamos la mano de Dios y nos dimos cuenta que son frases fuera del contexto bíblico. Después miramos también una frase que era que si había oración y había ayuno, entonces Dios tenía que conceder algún milagro, tanto como echar demonios. Y vimos que son textos fuera de contexto bíblico. Alguien dijo que Dios está obligado a responder si la oración que yo hago está basada en su palabra. Y es un error teológico. Dios nunca está obligado a responderle a ninguna criatura, absolutamente ninguna, por más que crea tener razón, porque nosotros vimos que los textos estaban fuera de contexto. En Jeremías 33:3 alguien pensaba, si clamo a Dios, Él no me puede mentir, me tiene que responder. Y vimos que estaba mal interpretado y fuera del contexto bíblico porque está en el Antiguo Testamento cuando la iglesia no existía. Vamos a las oraciones dentro del periodo de la iglesia. En Hechos 2:42, que ya lo hemos visto, se ve que la iglesia, luego de Pentecostés, los nuevos creyentes, que eran 3.120 en ese primer día, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí tenemos la palabra proseujas para recordar cuáles son las palabras de oración que aparece. Pero en Hechos 4, la iglesia va a empezar a ser perseguida. Entonces, ellos dicen, en Hechos 4, 24 al 30, ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, y ahí la palabra es eipán, que es justamente una expresión de algo que ellos le dicen a Dios. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Hay que recordar que esta es la oración de la iglesia en su primer siglo, y fíjense ustedes que en ningún momento dicen, Señor, ¿sabes qué? Ahora, ¿por qué no los destruís a todos para que tu iglesia esté victoriosa y triunfante? ¿Por qué no nos das paz? Nada de eso. Simplemente dijeron, esto que pasó está bajo tu control. Ahora, ¿sabés qué? Bueno, vos observás sus amenazas con que ellos nos amenazan a nosotros, pero ¿sabés qué? Nosotros queremos hacer la tarea que nos toca, que es hablar tu palabra. Y querríamos que sigas haciendo los milagros, sanidades y prodigios que estás haciendo. Pero evidentemente esta gente no estaba pidiendo que Dios los librara, sino que Dios los fortaleciera. Un dato interesante, que a veces nosotros nos aferramos a los salmos, a la literatura del Antiguo Testamento para pedir a Dios que cambie las circunstancias. Bueno, acá empezamos a ver que cambiar las circunstancias no está dentro de las nuevas oraciones, y aunque vamos a revisar todas, pero siempre en los tiempos de dificultad vamos a encontrar cómo la iglesia oraba, y ese es nuestro ejemplo. ¿Cómo termina esto? Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Interesante porque era lo que hablábamos. En Hechos 6, 4 y 6 se eligen los diáconos. Y fíjense cómo los apóstoles le explican al pueblo, a los creyentes. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, a los cuales, después que los eligen, presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Aquí está 7 personas que van a hacer un ministerio de servir las mesas, pero por la imposición de manos ellos van a transformarse en Felipe el evangelista, van a ver a Esteban antes que lo apedreen, que hacía milagros y tenía mucha sabiduría y mucho conocimiento para hablar de la persona de Cristo. Y eso fue por la imposición de manos. Estos son ayudantes de apóstoles, por eso se conferían dones. Si quieren fijarse en las cartas pastorales,
Pablo le va a decir a Timoteo que avive el fuego del don de Dios que estaba en él por la imposición de manos tanto de Pablo como las del presbiterio. Hechos 9:11, Saulo y Ananías. Dice que el Señor le dijo, levántate, a Ananías, por supuesto, Pablo acaba de convertirse, y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque aquí él ora. Pablo estaba orando recién convertido, no tenía ningún drama. Como yo les decía antes, las oraciones son desde que uno nace a la vida cristiana, nace de nuevo, hasta el momento en que se va. Puede orar cuando quiera, las veces que quiera, las horas que quiera, puede orar intermitentemente, pero aquí tenemos a Pablo recién convertido hablando con Dios. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Dios estaba haciendo una tarea ya en la vida de Pablo. Y muchas veces en los nuevos creyentes Dios coloca también el deseo de servicio, el deseo de agradar a Dios, el deseo de conocer más de Dios. Y eso es algo que todos los otros creyentes deberíamos estar atentos para poder ayudar. Acá tenemos a Pedro en Hechos 9:40 resucitando a Dorcas. Entonces, dice el versículo 40, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Fíjense que la palabra casi siempre que aparece es proseuge. Y volviéndose al cuerpo le dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esa es una oración, obviamente, que hacían los apóstoles y podían resucitar. Esto es fundamental, darse cuenta para no tratar de hacer lo mismo nosotros, porque nosotros no somos apóstoles, por lo tanto no hacemos señales, prodigios y milagros como en el primer siglo. Y el autor de Hebreos, en el capítulo 2, ya se coloca de costado, porque él dice que el que dio testimonio juntamente con los que habían estado escuchando al Señor fue el Espíritu Santo a través de señales, prodigios y milagros. Pero el autor de Hebreos, en el capítulo 2, se coloca de costado, con lo cual nos da una idea de que él no pertenecía al grupo de apóstoles. En Hechos 10 vamos a encontrar a Cornelio y a Pedro. Vamos a ver que en el periodo de la iglesia también hay gente que no ha recibido todavía a Cristo, pero que tiene una conducta prosélita en cuanto a los judíos y por eso esta persona tenía su tipo de oración que había aprendido. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Fíjense esta expresión. Acá está de o menos. Él oraba. Vamos a ver que esta es intercambiable. En la siguiente diapositiva dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. En el versículo 30 dice, entonces Cornelio dijo, porque ahora ya Pedro llegó a la casa de Cornelio, le cuenta, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba, aquí usa proseuge, intercambiando con deesis, que es la que usó antes. Oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes. En la siguiente diapositiva ya vamos a estar con la iglesia orando por Pedro que está encarcelado. Y aquí en Hechos 12:5 se nos dice que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar. Y ahí utiliza la palabra ektenos, que quiere decir en forma extendida. Pedro va a usar esa palabra para decir en forma ferviente, en 1 Pedro 1:22. Así que la iglesia oraba, proseuge, a Dios, para que Dios hiciera lo que él tuviera que hacer. No se nos dice que lo querían liberar, pero oraban por él. En Hechos 13, Pablo está con Bernabé y están ahí en Antioquía, donde por primera vez en 11:26 de Hechos se los llama cristianos, a aquellos seguidores o discípulos del Señor. Entonces, habiendo ayunado y orado, acuérdense que el ayuno era una costumbre judaica, no enseñada por Dios, no exigida por Dios. En el Pentateuco no hay una sola indicación de que Dios quisiera que ayunen. En Isaías 58 tampoco, por supuesto que el ayuno era compartir los alimentos,
pero muchos se han confundido con Joel, pero cuando van a Zacarías 7 se dan cuenta que Dios les dice a los que venían de Babilonia a preguntar a Zacarías si había que seguir ayunando en el mes quinto y en el mes séptimo, le dice: ustedes cuando oran buscan su propio beneficio, nunca hacen nada para que yo para mostrar que yo soy el Señor de sus vidas. Así que era un trueque que hacían, como muchos lo hacen. Entonces ahora les imponen las manos y los despiden para la obra misionera. En Hechos 14:23, Pablo está viajando con Bernabé y dice: constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado, otra vez proseuge, con ayunos, acuérdense que estamos en ese periodo todavía, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Nos vamos a dar cuenta que nunca en el Nuevo Testamento se exige a la iglesia o a los pastores que tienen que ser personas que ayunan. En Hechos 16:25, las oraciones de Pablo y Silvano cuando están presos en Filipos. Pero a medianoche, orando, fíjense que casi siempre la palabra es proseuge, ¿no? Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Después sabemos la historia, que a través de ese periodo se convierte la familia del carcelero de Filipos y luego se hace la iglesia, probablemente que después se concede en la carta a los filipenses a un gran grupo de creyentes, incluida Evodia y Síntique y Clemente y todos aquellos que habían ayudado a Pablo. En Romanos 8:26 aparece otra oración, pero esta es la que hace el Espíritu Santo, intercediendo para que cada creyente, sus oraciones, sean transformadas en lo que Dios quiere para ellos. Acuérdense que hemos estudiado esto y lo vamos a volver a recordar. De igual manera el Espíritu nos ayuda, hay una palabra interesantísima, como que viene en auxilio juntamente a lo que nosotros estamos haciendo. Es como que está, por eso usa el término sum, es decir, conjuntamente, en nuestra debilidad. Él nos ayuda en esa debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? Proseuge. ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede, y ahí utiliza otra palabra muy interesante, por nosotros con gemidos indecibles. Él hace una tarea de coincidir con el Padre en lo que realmente es nuestra necesidad. Por eso nuestras oraciones pueden muchas veces no tener una respuesta, porque lo que Dios quería era otra cosa. En el versículo 27 dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede, la misma palabra que intercede anteriormente, por los santos. En Tujanei es una palabra precisamente que quiere decir como que viene a ayudarte a hacer algo juntamente con vos para poder permitir que el Padre conteste no ya tu oración, sino la del Espíritu Santo, porque vos ya no sabés muchas veces qué es lo correcto. Por eso siempre decíamos en estos estudios, es importante que termines la oración diciéndole: Señor, esto es lo que yo pienso, pero a mí me encantaría que hagas tu voluntad, a mí me encantaría que vos hagas lo que tú quieres. En estos últimos años se nos ha explicado que hay que insistir, que hay que clamar, que hay que tirarse al piso, que hay que... Todo eso, ¿saben qué es? Carne. Ese es el esfuerzo humano por tratar de hacer que Dios me dé a mí lo que yo creo que me debe dar. Y eso es un esclavo pidiéndole a su Señor que lo sirva. Dios no es nuestro esclavo. Él no tiene por qué darnos lo que le pedimos. Nosotros debemos decir: Señor, esto me gustaría, pero no sé si es tu voluntad. Y como no lo sé, descanso y te agradezco porque el Espíritu Santo intercede por mí de acuerdo a lo que vos querés para mí. ¿Se entiende esto? En Romanos 12:12, ya lo hemos leído, las directivas para la vida cristiana de los salvos en Roma es que estas personas vivan gozosos en la esperanza, sean sufridos en el tiempo de tribulación, pero sean constantes en la oración. Ya lo hemos estudiado, no le vamos a prestar mucha atención, pero proseuge es la palabra oración. En Romanos 15, del 30 al 33, vamos a empezar a ver cómo Pablo pide intercesión, porque él iba a hacer un ministerio a favor de los pobres en Jerusalén, llevando la ofrenda que la gente de Corinto en varias iglesias juntaba, pero también la gente de Corinto, en 2 Corintios 8 y 9, había juntado para llevar a los pobres de Jerusalén.
Interesante ese tema. Leemos: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. En 1 Corintios 1, del 4 al 9, encontramos el agradecimiento de Pablo por la iglesia de Corinto, que tenía una posición en Cristo, aunque la conducta no era igual. Y Pablo dice en el versículo 4 que él: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esta era una iglesia muy carnal. Sin embargo, en Cristo tenían todas las cosas, enriquecidos en Cristo. Y sabemos que no les faltaba tampoco ningún don. Eso lo vamos a ver en Corintios 12. Pero fíjense ustedes cómo Pablo daba gracias. Esta es la palabra eucaristo para expresar la manera en que él agradecía a Dios por lo que les había dado a ellos. Ahora en 2 Corintios 1, del 3 al 11, Pablo había pasado un tiempo muy difícil, había estado a punto, había perdido la esperanza de vivir, y él explica que esa tribulación que le había pasado fue para que pusiera su fe y su confianza en Dios, que es quien libera, quien nos librará, y quien nos ha librado, dice, de estas tribulaciones. Pero dice en el versículo 11 que él quería que los creyentes de allí de Corinto estuvieran cooperando también ellos a favor de los apóstoles, con la oración. Aquí la palabra es deisai, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro. Es decir, otros que iban a recibir el servicio que iba a hacer Pablo, iban a agradecer porque esta gente había orado por Pablo, y de esa manera el beneficio fue que Pablo podía llegar para ser de bendición a otros creyentes. Esto es una forma de orar por las personas que van a la obra misionera y que nosotros conocemos. En 2 Corintios 13:7, Pablo dice: y oramos a Dios que ninguna cosa mal hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Ahí Pablo está orando para que los creyentes no hagan ninguna cosa mala, la intercesión. Pero siempre acuérdense, no estamos exentos de interceder por los hermanos, debemos hacerlo, pero los hermanos también son responsables. Cuando esos hermanos proceden correctamente, hay una recompensa para nosotros porque participamos en el plan que Dios tenía. Cuando ese creyente endurece su corazón, 1 Juan 5 dice: hay cosas que hay situaciones por las cuales yo no digo que se pida. Es decir, cuando vemos a un hermano cometer pecado, que sea de muerte o que no sea de muerte. Evidentemente, el primer siglo los creyentes la tenían muy clara, el pecado de muerte. Nosotros sabemos por 1 Corintios 11:30 que eso tiene que ver mucho con la cena del Señor, con la falta de examinación de un creyente. Y podemos ver un corazón endurecido por las actitudes externas, pero no estamos para hacer esos juicios. Simplemente estamos para interceder. Y no es, digamos, porque somos muy buenos, es porque Dios quiere que lo hagamos. Yo voy muy por encima en las oraciones. Fíjense en Efesios 1, del 15 al 21, la oración que Pablo hace para que los creyentes de Éfeso y de otras iglesias vecinas tengan conocimiento espiritual. Acuérdense que esta es una epístola de la prisión. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo de memoria de vosotros en mis oraciones. Proseuge es la palabra. En 3, del 1 al 21, en el 14 dice: por esta causa doblo, esta es la posición de Pablo, que es un sinónimo de orar, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Y en el 20 y 21, después de hacer la oración que él está haciendo, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Estas oraciones, para que esta congregación que estaba leyendo la epístola que se llama a los Efesios, que no se llamaba a los Efesios porque nosotros no tenemos la dirección a la cual fue dirigida, dice que quería que ellos comprendieran con todos los santos la profundidad del amor, con todos los santos, es decir, que estos creyentes estuvieran unidos en entender la grandeza del amor de Dios para con cada uno de nosotros y que a través de ese conocimiento pudiéramos sostenernos y crecer juntos. Acuérdense que Efesios nos muestra 3 capítulos, 1, 2 y 3, sobre nuestra posición y capítulo 4 al 6, nuestra conducta. Vamos a tratar de terminar con Efesios. En el capítulo 5, del 19 al 20, Pablo habla con respecto a la forma en que tienen que hablar los creyentes espirituales. Y él dice que el creyente, obviamente lleno del Espíritu, habla con otros creyentes, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en los corazones, cada creyente lleno del Espíritu, y dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dar gracias siempre es una característica de la persona espiritual, no es la característica del carnal. Por lo general nosotros nos quejamos más de lo que agradecemos, y eso indica muchas veces que estamos bajando la mirada de las cosas que Dios está haciendo y le estamos prestando atención a las que los hombres y Satanás están haciendo alrededor nuestro. Vamos a tratar de terminar ahora con Efesios 6, 18 al 20. Bueno, esto es la forma en que pedía Pablo que oren a favor de él y de otros hermanos. Después de hablar de la armadura, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. No es tiempo perdido aquel que nosotros usamos intercediendo por los hermanos, porque es una forma de ayudarles en sus pruebas, en sus situaciones puntuales. Pero no todos los días pidamos exactamente lo mismo, como ya hemos visto. Nosotros tenemos que estar velando en el sentido de estar atentos a lo que Dios está haciendo, porque a veces nos puede usar a nosotros para suplir algo, o a veces nuestra oración simplemente es eso, una colaboración para que la persona pueda hacer la tarea que Dios quiere. Y por supuesto, aquellas personas que están en la obra misionera, que están llevando el Evangelio, tienen que ser personas a las cuales se les ayude en ese ministerio a través de la oración. Bueno, que el Señor les bendiga. La próxima semana, si Dios quiere, completamos las oraciones del Nuevo Testamento y seguimos con las parábolas, como es la idea que teníamos al principio.